Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos grabando este mensaje para ustedes para el día 29, domingo 29 del mes de marzo. Aunque no estamos físicamente allá con ustedes, pero sí lo estamos en espíritu. Y queremos compartir con ustedes un tema muy importante que es sobre las preciosas piedras del templo. Estamos construyendo, estamos tratando de terminar algunos detalles. Gracias a Dios casi tenemos listos los baños femeninos y masculinos, y en breve pues ya tendremos el portón y la puerta de entrada y ya se podrán instalar todos los instrumentos. Pedimos su paciencia, su comprensión, ya que no es fácil todos esos detalles. Requiere tiempo, requiere mano de obra y requiere recursos también. Pero gracias a Dios el Señor está siendo fiel y estamos caminando hacia un buen fin. Oremos y pidamos la orientación del Señor para este mensaje. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, queremos suplicarte por tu infinita misericordia. Queremos suplicarte, Señor, que bendigas nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu a través del mensaje precioso de tu palabra. Señor, ven sobre nosotros con tu Espíritu Santo, danos el entendimiento que necesitamos y que el día de hoy, Señor, seamos muy edificados y iluminados por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Estamos haciendo aquí también un poco de adaptaciones, entonces gracias por su paciencia. Hablando sobre el templo y la forma como él fue construido, estamos hablando del templo de Salomón. Los materiales que principalmente se usaron para ese templo fueron la madera, que era madera de cedro, y se utilizó también las piedras que eran utilizadas, grandes piedras para los cimientos y piedras también para las paredes, y después eran cubiertas por dentro con madera. Entonces, esas son los dos tipos de materiales utilizados en el templo, la madera de cedro y las piedras. Pero esas piedras eran piedras brutas, o sea, un material tosco, no eran piedras preparadas. Esa piedra, también la madera, ¿verdad? La madera fue cortada, cepillada, pulida y secada, ¿verdad? Antes de todo, ¿verdad? Después de haber sido cortada, fue secada para que no se fuera a torcer. Entonces, esto nos indica que hay un proceso para el material que iba a ser utilizado en el templo. Ese mismo proceso se lleva en la construcción del templo espiritual, porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Tenemos que entenderlo. El Señor por eso nos habló por parábolas, con ejemplos naturales, para entender lo espiritual. Nosotros somos piedras vivas, el Señor es la piedra angular y hay un templo místico que es el cuerpo de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 6 y el verso número 1, que dice así: en el año 480, pongan atención a este número y a este año. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto,
el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Bueno, tenemos que entender que durante 480 años, es lo que está diciendo aquí, Israel no tuvo templo físico, solamente tuvo un tabernáculo donde llegaban para presentar sus sacrificios. Un tabernáculo que fue construido 2 años después que salieron de Egipto, porque ellos salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí, donde desde el monte el Señor le reveló a Moisés el modelo del templo, ¿verdad? Del verdadero templo, el que está ahí arriba, y le dijo, hazlo como te ha sido mostrado. O sea, y le mostró las 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y todos los muebles que eran parte de ese templo. Entonces, ahí estuvieron 2 años en el monte Sinaí, y se dio la revelación y también se dio la instrucción y se construyó el tabernáculo, de tal manera que después, el resto de los 38 años, ellos iban con el tabernáculo siendo edificado y desarmado, o armado y desarmado, dependiendo de las jornadas o de la cantidad de tiempo que el Señor permitía que el pueblo de Israel estuviera en determinados lugares. Entonces, quiere decir que 2 años después que salieron de Egipto, ellos ya tuvieron a disposición el tabernáculo, ya presentaban sus sacrificios. Y el tabernáculo estuvo construido y estuvo ya en la tierra prometida, en Gabaón, ahí estuvo, y prácticamente pasaron esos, desde que salieron, 480 años. Ahora, esta fecha que nos está dando aquí, este número, es muy importante porque nos revela el año exacto en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Sabemos por la historia y por la cronología bíblica y judía y secular también, que Salomón comenzó a reinar en el año 971 a.C. Y según la Biblia, él reinó 40 años, según Segundo de Reyes 11:42. Él reinó 40 años. Quiere decir que en el año 931 a.C., él terminó su reinado. En el 4.º año de su reinado, él comenzó a construir, y que era prácticamente 480 años después que salieron. Entonces, eso nos lleva a una fecha cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, cuando sucedió el éxodo. Eso fue en el año 1447 antes de Cristo. Y mucho se ha hablado sobre eso. Sabemos que de Moisés para Cristo hay 1500 años, y es aproximadamente lo que está aquí, 1447, ¿verdad? Hay una diferencia ahí de unos, vamos a ver, como 63 años por ahí, ¿verdad? Para llegar a 2500, pero siempre se ha dicho de Moisés a Cristo 1500 años, pero la salida exacta fue 1447 debido a esta fecha que nos da Primero de Reyes capítulo 6 verso número 1. Entonces, ese año Israel salió de Egipto, ya vimos el trayecto, llegó al monte Sinaí, construyeron el tabernáculo, comenzaron a caminar hasta que llegaron al Jordán, 40 años después de que salieron de Egipto, y ahí nuevamente pasaron casi 440 años sin templo, hasta que David, él sintió en su corazón construir un templo al Señor. Pero el Señor le dijo a David, tú no construirás una casa para mí. No necesito una casa, pero tu hijo sí la construirá. Entonces, ahí hay una revelación preciosa, porque el hijo de David, que fue Salomón en aquellos días, pero que es prácticamente el Mesías, Jesús siempre fue llamado el hijo de David, y
él también se presentó como el hijo de David, ¿verdad? Pero es también el Señor de David, porque aunque viene por la descendencia de David, de la tribu de Judá, él es antes que David. Es el creador, es el Señor de David. El mismo Jesús lo reveló así. Pero entonces, significa que Israel solo tuvo un templo, porque Dios lo permitió, pero le dijo a David, tú no lo construirás, será Salomón. Tuvo un templo 480 años, disculpen que lo repita, pero es bueno que ustedes lo aprendan después de que sucedió el Éxodo. Y, escuchen, y construyeron ese templo en la tierra prometida, cuando ya ellos estaban establecidos, y lo construyeron específicamente en su capital, que es Jerusalén, que ellos tuvieron que conquistarla. Y también ese templo, les voy a dar un pasaje, fue construido en los días de la monarquía. Recuerden que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Josué se quedó a cargo del pueblo. Después de que Josué murió, los ancianos que conocían a Josué continuaron con él la lideranza. Y después de eso, los jueces, ahí vemos nosotros el libro de los jueces contándonos toda la historia hasta que, llegó hasta Samuel y de ahí vino Saúl, vino David. Y en el tiempo de Salomón, cuando había ya un gobierno de paz, ¿entienden? Porque David peleó todas las batallas del Señor. Por eso es que el Señor le dijo, tú no construirás el templo porque tú has derramado mucha sangre, será tu hijo. Y exactamente, David trajo paz a Israel porque él conquistó a todos los enemigos que estaban alrededor y su hijo, el Salomón, tuvo 40 años de tranquilidad relativa, pero es una evidencia o es un reflejo del reino de Cristo, que será un reino de paz, un reino de justicia. Y así como en la monarquía, o sea, en el periodo de los monarcas, de los reyes, se construyó el templo, así también el tercer templo, porque el primero fue el que ellos construyeron, ¿verdad? El segundo fue la restauración que se hizo de ese templo cuando ellos regresaron en los días de Nehemías y todo. Ese templo aún se continuó reconstruyendo en los días de Herodes el Grande, pero habrá un tercer templo que va a ser construido. Hasta el día de hoy sabemos que el pueblo judío quiere construir, y ellos ya lo tienen en un modelo, ya una maqueta, y tienen todo el dinero, y según ellos ya tienen también la vaca alazana o la vaca roja, que es especial para tener los sacrificios correctos y las cenizas santas del altar. Según ellos ya tienen todo, yo lo creo, pero si ellos construyen el templo en estos días, lo único que van a hacer es que los enemigos les destruyan nuevamente el templo y toda la inversión que hicieron será perdido. ¿Por qué razón? Porque el tercer templo lo va a construir el Señor, el monarca, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estará gobernando este mundo en su reino milenial. Él va a construir ese templo. Quiere decir que sí habrá un templo físico. ¿Sí? Habrá un templo físico donde el pueblo de Dios también se reunirá. Entonces, esto es muy significativo, ¿verdad? Porque nos está mostrando que sí hay un templo que va a ser construido, pero nos da ciertos detalles. En Primero de Reyes, capítulo 6, solo vimos que fue Salomón que construyó ese templo y nos dice que fue en el año 480 después de que salieron, que Israel salió de Egipto, después del Éxodo. Pero ahora vamos a Segundo de Crónicas, capítulo número 3. Segundo de Crónicas, capítulo número 3, y ahí veremos detalles muy relevantes, o sea, pero preciosos sobre la construcción de ese templo. Recuerden que el tema, el título de nuestro mensaje es las preciosas piedras del templo. O sea, lo que vamos a considerar en sí va a ser los miembros, aquellos que forman ese
templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo. Pero también cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el templo del Señor, el organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo, no un edificio. Tenemos un edificio. Hemos construido un edificio. Pero no es esa la verdadera iglesia, ¿sí? Es un templo. La verdadera iglesia de Cristo es un cuerpo, un organismo vivo, somos nosotros. Entonces, en 2 de Crónicas, capítulo número 3, verso número 1, leemos: comenzó Salomón, dice, a edificar la casa de Jehová, escuchen, en Jerusalén. Y aquí otro detalle, en el monte Moria o Moriah, en Jerusalén, no solo en la tierra prometida, específicamente en Jerusalén, que se convirtió en la capital del reino, y en el monte Moriah, o sea, en unas colinas específicas que el Señor mostró, vamos a ver unos detalles aquí, que había sido mostrado a David su padre. Fíjense ustedes que aquí está diciendo que el lugar donde fue construido el templo en Jerusalén, en el monte Moria o Moriah, ahí le fue mostrado a David. Quiere decir que David recibió la revelación de dónde sería construido, o sea, la localización del templo. Además, él también ya había recibido los planos del templo. Él tenía los planos. Salomón, de hecho, solo construyó lo que David le dejó, porque él le dejó las plantas, todos los planos del templo, le dejó el dinero. Él consiguió mucho oro, mucha plata y madera y todo lo que necesitaba, hasta los amigos. Hirán, el rey de Tiro, era amigo de David y él fue el que ayudó a Salomón también con toda la madera que él necesitó para la construcción del templo. Entonces, aquí hay otro detalle importante. En el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Fíjense ustedes que el templo fue construido sobre una colina, el monte Moriah, pero ahí en los días de David había una era. Una era era un lugar, es un lugar plano en una parte alta de una colina, de un monte, donde se utilizaba para limpiar el grano. Tanto la cebada, principalmente el trigo, se limpiaba ahí con pala. Primero se debullaba, o sea, pasaba el buey pisando los granos para separar el grano de la paja, y luego era aventado con palas al viento. El viento pasaba y se llevaba la paja y caía el granito. Y ahí había una separación. Quiere decir, la era es un símbolo de limpieza y un símbolo de separación. Ahí el Señor separa el grano de la paja, ¿verdad? El Señor hace una alerta para nosotros, hablando sobre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Cómo se parecen. Pero también la paja es lanzada al fuego. ¿Por qué? Porque eso ya no sirve, ¿verdad? Eso sirvió solo para el momento, para hacer crecer el trigo, pero cuando ya el trigo estaba preparado, lo que importa en sí es el grano. Y el grano de trigo son todos los hijos del reino, dice el Señor en esa parábola de la cizaña y del trigo. Entonces, en la era de Ornán Jebuseo, ahí se construyó el templo, pero David no lo sabía. Él tuvo esa revelación, van a ver ustedes en qué circunstancias. Y en el verso número 2 dice de 2 de Crónicas 3, y comenzó a edificar en el mes segundo, eso nos lo dijo también Reyes, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Bueno, en el 4º año del reinado de Salomón. Entonces aquí hay por lo menos 4 aspectos muy, muy importantes que necesitamos considerar antes de ver el detalle de las piedras. El primer aspecto es que aquí en 2 de Crónicas, capítulo número 3, se registra dónde el templo fue construido. En Reyes no se nos dice, solo dice cuándo comenzó y quién fue, Salomón. Pero aquí nos dice dónde fue construido y dice específicamente que es en la ciudad de Jerusalén. Y dice además sobre el monte Moria.
o sobre el monte Moriah, que en hebreo quiere decir escogido por Jehová. Qué precioso, ¿no? Fue el lugar escogido por el Señor. En ese monte Moriah, o Moria, voy a decir únicamente Moriah, ese monte es la explanada del templo que ustedes conocen, que han visto en fotografías, o algunos han ido a Israel, donde está la mezquita musulmana y donde está el domo de la roca. Esos dos elementos, esos dos templos, esos dos edificios están construidos en la explanada del templo, donde antes estaba el templo de Salomón, porque fue destruido, lo único que quedaron fueron sus cimientos, y estos son el muro de las lamentaciones. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca. Y el domo de la roca se llama así porque hasta el día de hoy es considerado que ahí es el punto donde Dios comenzó a construir el mundo, según la tradición judía y también musulmana. Dicen que ahí se comenzó a construir. Por eso es que esa explanada es el tercer lugar en importancia para el mundo musulmán. Por eso es que hasta ahí está esa mezquita. Ellos lucharon en los días de las cruzadas contra los cristianos para poder tener dominio sobre ese lugar. Hasta el día de hoy, ahí están. Por eso es que Israel ha querido esa explanada independiente solo para ellos, obtenerla para poder construir ahí el templo. Pero en esa roca, en ese domo de la roca, que está escondida esa roca, se cree también que fue donde Abraham sacrificó a Isaac. Imagínense qué interesante. Bueno, y eso no está fuera de lugar, porque la propia Escritura nos dice en Génesis capítulo 22 que el Señor le ordenó a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo a un monte donde él le revelaría. ¿Y cuál era? El monte Moria o Moriah. Y fue llevado hasta aquel lugar durante 3 días de camino, y cuando llegó allá le dijo a los sirvientes: esperen aquí que yo y el muchacho vamos a ir a adorar. Pero mientras iban subiendo, ustedes saben la historia, Isaac le preguntó a su padre: padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? No sabía que él era el sacrificio. Entonces dijo: sí, hijo, Dios se proveerá el cordero. Y así sucedió. Es interesante que cuando ellos llegaron allá, dice ahí en Génesis capítulo 22, exactamente, no recuerdo en este momento el versículo, pero ustedes lo pueden buscar ahí, que cuando el ángel le gritó que se detuviera con el cuchillo para no matar a Isaac, dice que él oyó la voz y él se volteó, y a sus espaldas, allá en un matorral, probablemente en una zarza, ahí estaba trabado de los cuernos un carnero, que fue el que él tomó. Pero ¿de dónde apareció ese carnero? Ustedes pueden imaginarse, ¿verdad? Fue el sustituto, y eso es lo que representa la muerte vicaria de Jesús, o sea, la muerte por sustitución. Él murió en lugar nuestro. Éramos nosotros los que teníamos que morir en la cruz, porque éramos nosotros los pecadores, pero debido a que Él tomó nuestro pecado, entonces Él murió en la cruz, siendo justo, siendo limpio, siendo puro, siendo santo. Él se hizo pecado por nosotros, dice. Qué misericordia. Por eso es que Él está trabado de los cuernos, porque los cuernos representan la fuerza y el poder. Quiere decir que Él, como Él dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo voluntariamente la doy, ¿ya? Y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre, fueran las palabras del Señor. Y exacto, yo tengo la impresión que cuando Abraham volteó para ver, probablemente el carnero estaba así un poco alejado, y estaba exactamente en el lugar donde Cristo fue sacrificado, porque Cristo fue sacrificado en el monte Gólgota, o en el lugar de la calavera, porque la montaña tiene esa forma, por eso es llamado así, que queda fuera de la ciudad, ¿verdad? No en el templo, fuera de la ciudad, pero es muy cerca, ahí siempre en esas colinas del monte Moria. Allí fue lo que sucedió con la muerte del Señor Jesús. Ahora, otra vez entrando a la cuestión de la era, recuerden, es un lugar de limpieza,
un lugar de separación, donde el Señor realmente nos separa para sí, nos escoge para sí, y un lugar de limpieza donde Él nos limpia de todo pecado a través de la sangre de Cristo Jesús. Y dice que esa era, en aquella época, le pertenecía a Ornán el Jebuseo. Ornán quiere decir, yo gritaré de alegría y yo te haré brillar. Qué tremendo. Yo gritaré de alegría o yo te haré brillar. Y fue en el monte donde el clamor del Señor se oyó, a pesar del dolor que él sintió por la muerte, por haberse identificado con el pecado. El Señor estaba consciente, tanto Jesús como el Padre, de lo que iba a suceder. Pero el dolor, lo doloroso en todo eso, fue que siendo santo se hizo pecador. Eso fue esa identificación que era necesaria, fue lo que más le dolió al Señor. Por eso él dijo, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Él no tenía miedo de morir físicamente, él sabía que iba a resucitar. Él no tenía miedo de sufrir en la cruz, no, de ninguna manera. Pero él tenía miedo, sí, de sentir la inmundicia del pecado. Y eso fue lo que tuvo que enfrentar por amor a nosotros. Por eso es que al final, en la resurrección, hay un grito de alegría y hay un grito del brillo de Dios por la luz que ahí llegó en aquel lugar del día de la resurrección. Pero también ese evento, o sea, ¿por qué llegó David a esa era en el monte Moria o Moria? ¿Por qué llegó ahí? Porque algo estaba sucediendo en Israel. Resulta que David había ordenado a Joab que él hiciera un censo de los hombres de Israel. Y no se refiere a todos los habitantes de Jerusalén, porque en aquella época habían millones. Imagínense cuando salieron de Egipto, en el Éxodo, eran 600,000 hombres de a pie. Hombres, sin mujeres, sin niños. ¿Verdad? Entonces eran aproximadamente entre 3 millones a 3 millones y medio lo que había de población cuando ellos salieron de Egipto. Llegaron con 70 almas, interesante. Bueno, pero en los días de David, en 2 Samuel 24, él ordena que vaya Joab en contra de su voluntad. Él va y dice, no, ¿por qué tenemos que hacer eso? Que Dios multiplique al pueblo. Pero dice David, va, y él tiene que ir, y él cuenta 800,000 hombres de las tribus y de todas las tribus y 500,000 hombres, o solo hombres, de Judá. ¿Por qué? O sea, es 1,300,000 hombres que estaban dispuestos para ir a la guerra. O sea, lo que David quería saber era con cuántos él contaba en su ejército. Él se dio cuenta que pecó con hacer eso y entonces debido a eso hubo un juicio sobre Israel, ¿verdad? Él dice que sintió en su corazón y dijo, yo pequé contra Dios al hacer eso. Entonces llegó el profeta y le dijo, bueno, el Señor ha dicho que tienes tres cosas que tú puedes escoger. La primera es 7 años de... Vamos ahí juntos para que lo tengamos claros. Dice aquí, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 2 Samuel capítulo 24, verso número 13. Primero, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. 3 meses de persecución de los enemigos. Mira, tal vez está más fácil, ¿verdad? Pero dice el tercero, o 3 días haya peste en tu tierra, solo 3 días con peste. Piensa ahora, le dice el profeta Gad, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces él escogió la tercera opción, que era estar en las manos del Señor. Y dice, y Jehová envió la peste. Quiere decir que gente comenzó a morir por alguna enfermedad, dice, sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. 3 días. Y murieron del pueblo. Y yo tengo la impresión que era propiamente soldados, no del pueblo, porque el censo fue de hombres que estaban dispuestos a ir a la guerra.
Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. 70,000. Estamos hablando que eran 800,000 hombres que sacaban espada, dice en el verso número 9, y los de Judá 500,000 hombres. ¿Se dan cuenta? 1,300,000 hombres. Y cuando está hablando de 70,000 hombres que murieron, está hablando del 5% de hombres que comenzaron a morir. Pero cuando el ángel llegó a Jerusalén para comenzar a destruir, dice aquí la escritura, y Jehová se arrepintió de aquel mal. Algunos interpretan equivocadamente esa frase, porque también es utilizada en Génesis capítulo número 6, cuando está hablando que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces algunos piensan que, por eso yo conocía a un hombre que decía que existían dos Jehová, uno que se arrepiente y el otro que no se arrepiente. Ay, no. Tantas teorías que se sacan debido a la mala interpretación o a la mal entendimiento de las escrituras. Pero cuando la Biblia habla de que Jehová se arrepintió, no quiere decir que él, se equivocó, ahora, no, mi decisión no fue buena. No, el perfecto nunca hará eso. Cuando dice la Biblia eso, está diciendo, y le dolió a Jehová en su corazón. Le pesó en su corazón, él sintió dolor. Cuando dice se arrepintió, le dolió en su corazón. Y eso exactamente es lo que está pasando aquí, cuando el ángel está derramando juicio sobre Jerusalén, o mejor dicho, va a comenzar, y dice que él siente el dolor, por eso dice se arrepintió Jehová. Esa frase quiere decir, Dios sintió dolor en su corazón, de tanto que nos ama, que a pesar de haberle dado los 3 días que le dijo de peste, en aquel momento él sintió tanto dolor que entonces le abrió los ojos a David. Escuchen lo que sucedió. Le abrió los ojos a David y David vio al ángel del Señor o al ángel destructor ahí sobre Jerusalén. Y dice ahí, y Jehová envió la peste, y cuando, verso 16 de 2 Samuel 24, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Oiga, este evento es muy importante, porque el Señor va a usar un evento de juicio para revelar el lugar del templo, y específicamente el lugar del altar. Y dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Arauna es el mismo Ornán Jebuseo. Y estaba en esa era. Y dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, fíjense, o sea, el Señor le abrió los ojos a David y él vio al ángel y dijo, Señor, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? O sea, David primero reconoció su falta. La casa de David reconoció su falta. Y la casa de David y su descendencia, estaban dispuestos a llevar el juicio sobre ellos a favor del pueblo. ¿Saben qué es eso? Una revelación que de la casa de David surgiría el Mesías, el hijo de David, Jesús, que llevaría la carga y el pecado. O sea, David no lo llevó porque no era el plan de Dios. Era Jesucristo que llevaría esa carga como hijo de David. Y dice, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y realmente así sucedió. Se volteó contra David porque fue de la casa de David, de la tribu de Judá, de la casa de David, exactamente, que vino el Mesías y él fue el que llevó la culpa de nuestro pecado. O sea, desde aquellos días cuando el templo fue revelado, ya se estaba dando a entender quién era el constructor del templo y por qué razón, qué evento se utilizaría para mostrar el momento de la construcción del templo, y era a través de un sacrificio. Esperen allí, espero que estén llevando el hilo del pensamiento, porque esto es muy importante. Entonces, dice aquí, en el verso 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Entonces sucedió que él construyó
exactamente ese altar, y él mismo dio órdenes al pueblo y a Salomón y a los sacerdotes que en el lugar donde fue hecho el sacrificio, ahí era el lugar del altar. Quiere decir que hubieron coordenadas dadas por Dios a David, fíjense, coordenadas con GPS celestial, porque entonces David entendió que ese era el lugar del sacrificio. Y dijo, ustedes van a comenzar a construir el templo de acuerdo a este lugar. De aquí, este va a ser el lugar del sacrificio, y de aquí ustedes ya se dirigen a hacer el resto del templo. Bueno, entonces se reveló la construcción del templo a través de un juicio, ¿sí? Y vino un juicio sobre la vida de Jesús, y a través del sacrificio del Hijo de Dios vendría el perdón divino, pero también vendría el tiempo de la edificación. Y dice la Escritura en Juan capítulo 2, que cuando Jesús está limpiando el templo en su primera venida, limpió 2 veces el templo en el inicio de su ministerio y al final de su ministerio, él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, pero en 46 años este templo fue edificado. Está hablando de la reedificación del primer templo, ¿verdad? O del segundo, porque el primero fue el templo de Salomón, fue destruido, fue reconstruido y luego obviamente fue reconstruido en los días de Herodes, y él demoró 46 años en reconstruirlo, pero el Señor no estaba hablando de ese templo, estaba hablando, dice Juan, del templo de su cuerpo. Y ellos lo entendieron después de su resurrección, porque él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y así exactamente sucedió. Entonces, a través del juicio sobre Jesús, a través de su sacrificio, y él, después de haberse levantado de entre los muertos 3 días después, escuchen, el templo de Dios se dio a conocer, que es la iglesia. Pero la iglesia nació con Cristo, así como Eva estaba en Adán y después fue expuesta, fue sacada de Adán, así sucedió con la iglesia también. Cuando Cristo nació, la iglesia ya estaba en él porque es su cuerpo, pero ella fue revelada en su sacrificio. Cuando la herida en su costado salió agua y sangre, ahí fue la iglesia revelada y comenzó a construir una iglesia formada por judíos y gentiles convertidos, creyentes en Jesucristo. Y es una iglesia universal, una iglesia, como dice Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, la iglesia universal, la iglesia de los primogénitos, aquellos que están alistados en los cielos, dice. Tremendo. El Señor hizo eso y fue en el monte Moriah. En el monte Moriah, como ya lo sabemos, fue el mismo lugar donde Abraham sacrificó a Isaac, y fue también donde este juicio fue realizado para mostrar la edificación del templo. Ahora, la segunda parte y la última. ¿Cómo fue construido y cuáles fueron sus materiales? Bueno, desde el principio me adelanté a decirles que 2 principales materiales se usaron: la madera de cedro y las piedras, ¿verdad? Leamos en 1 de Reyes, capítulo número 5 y verso 15 de nuestra Biblia. Salomón, 1 de Reyes 5:15. Salomón tenía además 70,000 cargadores y 80,000 canteros. Escuchen, 80,000 canteros en la región montañosa. Yo tomé esta versión de la versión antigua, una Biblia textual, donde traduce textualmente del hebreo y dice canteros en la región montañosa. ¿Por qué? Porque las piedras eran talladas o preparadas en las montañas. Según 1 de Reyes 5:15, las piedras del templo eran preparadas con anticipación en las montañas. Habían canteros, quiere decir lugares específicos donde habían profesionales del ramo
preparando las piedras. Cuando esas piedras llegaban al lugar, a la explanada, ¿sí?, al monte Moria, donde fue construido el templo, esas piedras ya iban preparadas. Ellas no llegaron y comenzaron ay, no cabe aquí, hay que quitarle un... No, ya no había nada, ningún trabajo. Ahora, para eso necesitamos ir aquí a otro versículo, siempre en el capítulo 5 de Primero de Reyes, solo que en el verso número 17, donde leemos así: el rey Salomón mandó que extrajeran piedras grandes, piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras talladas. Piedras talladas quiere decir piedras trabajadas, piedras pulidas, piedras que se le quitaba toda impureza, toda protuberancia, algo que estaba fuera de lugar, que no estaba a nivel, que no estaba a escuadra, era quitado por completo. Escuchen, con martillos y cincel. Pum, 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 pum. Y era trabajada, pulida, y así iban, porque cada piedra tenía su propia medida. Habían piedras grandes, habían otras menores, pero eran piedras enormes que pesaban toneladas, ¿verdad? Ustedes pueden ver las piedras que están en el Muro de Lamentaciones, son enormes. Bueno, entonces dice allí en el verso número 18, y los constructores de Salomón, aquí habían, y esto es muy importante que ustedes lo consideren, porque dice los constructores de Salomón, ahí está el primer grupo de los que contribuyeron para la construcción del templo. Hay personas que van a contribuir para la construcción de nuestras vidas. Nosotros, según Pedro, somos piedras vivas y también vamos a ser tallados. Los de Irán, Irán era el rey de Tiro y de Sidón, ¿no? Y los de Biblos, Biblos era una palabra griega para hablar de libro o pergamino, de ahí fue donde se sacó la palabra Biblia, de libros, y los de Jebal. Jebal son los fenicios, es lo que es el Líbano hoy. Interesante que del Líbano atacan a Israel. Tiro y Sidón, lo que ahora es Siria, también vivieron atacando a Israel por muchos años. En la época de David ellos se convirtieron en amigos, en la época de Salomón también, pero allí, en esa época, ellos contribuyeron, y hay un pasaje en Primero de Reyes, capítulo número 6, Primero de Reyes 6, vean ustedes esto qué importante es. Primero de Reyes, capítulo número 6, dice... Uh, 6:7 dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Oh, piedras ya acabadas en las montañas. De tal manera que cuando la edificaban, la casa, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. Cuando las piedras estaban siendo colocadas, ya solo eran pum, pum, pum. Allí no hubieron instrumentos de juicio. Los martillos, hachas o cualquier otro instrumento, serrucho, son instrumentos de juicio. Cortan, quitan pedazos. Ahí ya no había más ese ruido. ¿Por qué? Porque la casa de Dios ha sido llamada también una casa de paz, una casa de santidad, una casa de armonía, donde no hay problemas. Si nosotros somos parte de la casa de Dios, Dios tiene que tratar en nuestros corazones con aspectos importantes de nuestro temperamento, de nuestro carácter, para eliminar de nosotros toda amargura, toda ira, toda contienda, porque cada piedra va a tener un lugar. Y esa piedra va a estar o debajo de una o sobre la otra, pero todas van a encajar exactamente en su lugar sin ninguna
aspereza, nada raro, nada extraño, ninguna protuberancia, todo lisito para que la otra encaje muy bien y no hayan heridas y no hayan desacuerdos, sino una completa unión. Entonces, dice, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Pero dice también que hablando de Irán, Salomón le dijo, ustedes son los que mejor trabajan en la madera, ¿verdad? Entonces, extranjeros profesionales en la madera contribuyeron para llevar aquella madera necesaria con las medidas ya bien acabadas para colocarlas en el templo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que en la construcción del templo va a ser necesaria la intervención de otras personas. Personas van a tratar con nosotros. Personas duras, como sucede con Israel, Líbano, Siria, Gaza, Hutíes, Irán, en fin, todos aquellos que son enemigos de Israel, hasta Turquía odia a Israel. Todos son usados para construir, para acabar la obra. Eso está sucediendo. Pero en el mundo espiritual está también la iglesia siendo formada. Ustedes quieren irse en el arrebatamiento. Miren, en el arrebatamiento lo único que va a suceder es que todas las piedras que han sido preparadas con anticipación en las montañas, quiere decir en todas las regiones del mundo. Montañas habla de naciones en la escritura. Entonces en todas las naciones del mundo, sea en China, en el comunismo, sea en Rusia, en la época también del comunismo, sea Corea del Norte, sea cualquier otro país que nosotros decimos, ay, yo no quiero vivir ahí, yo quiero vivir en un país libre. Es relativo esa cuestión de la libertad, porque puede tener libertad de expresión, pero puede tener un libertinaje de vida donde el pecado se da abiertamente, donde la palabra inclusión, usted tiene que aceptar lo que otros vivan, cómo vivan, qué es lo que hacen delante de usted, delante de sus hijos, es un peligro. En estos otros países eso no es permitido. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero independientemente de dónde se encuentren los creyentes, porque hay creyentes en China, hay creyentes en Japón, sean muchos o pocos, pero los hay. Hay creyentes en medio del mundo musulmano, entre los países árabes, y ellos están siendo tratados. Ellos también son piedras vivas. El Señor está operando una obra preciosa en cada uno de ellos, pero son otras personas. Y escuchen, profesionales del ramo, gente que sabe hacer el trabajo, que nos tratan duro, porque ellos no podían decir, ay, pobrecita esta piedra, mejor no le voy a dar muy duro. No, ellos, pum, 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 gente sin misericordia muchas veces trata con nosotros. Y cuando estamos siendo tratados, entonces estamos siendo pulidos y preparados para el lugar que nos corresponde. Escuchen, cuando el cuerpo sea formado, porque el cuerpo es el organismo vivo de Cristo, la iglesia, cuando sea edificado, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estemos vivos seremos arrebatados, transformados y arrebatados juntamente con ellos, y así recibiremos al Señor en el aire. Ahí se formará el templo místico, el templo de Cristo, el cuerpo del Señor, y cada piedra que ha sido tratada durante años, tú has sido tratado, no rechaces el trato del Señor. No murmures por lo que sucede en tu vida. Si Dios quiere que pases un momento difícil, si Dios quiere que pases por un momento de muerte, del valle de sombra de muerte, sea contigo, sea con tus parientes queridos, sea lo que sea, aprendamos a tener entendimiento, porque solo con entendimiento nosotros podremos ser piedras vivas, piedras preparadas, porque recuerden, es con anticipación que se hace la obra. Por eso es que aún estamos aquí. Por eso el Señor nos ha dado años más de vida para tratar con nosotros. Y dejémonos tratar. Y no nos enojemos con los instrumentos. No nos enojemos con aquella persona que habla de nosotros. No, veamos al Señor en todo. Él está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Y escuchen, hasta el enemigo, hasta Satanás, que es un instrumento de juicio, hasta él es usado. Él no hace nada sin la orden de Dios. Dios es soberano. Entonces, ese trabajo es excepcional. Entonces, cada cosa que sucede en nuestra vida, por más dura que sea,
es permitida por el Señor para terminar ese trabajo en nuestras vidas. Porque en el momento del arrebatamiento, escuche, si alguna vez usted se preguntó, ¿y será que yo voy a estar en el arrebatamiento? La respuesta está aquí. Tú y yo podemos estar en el arrebatamiento, debemos estar ahí porque somos piedras de ese templo, pero nos tenemos que dejar tratar. Nos tenemos que dejar moldear por el alfarero divino. Necesitamos permitir que nos quiten aquellas piedras que solo lastiman al hermano o a la hermana. Necesitamos tener otra forma de ser. Necesitamos revelar el carácter de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la revelación de la cabeza, de lo que Él es. Este cuerpo solo responde a lo que el cerebro, a lo que la mente de Cristo nos dice. Y entonces en el arrebatamiento son levantadas todas las piedras preparadas. ¡Clac, clac, clac! Una con otra se van a juntar para formar ese cuerpo y así estaremos siempre con el Señor. El cuerpo de Cristo va a ser formado. Por favor, no rechacemos. Yo sé que no es fácil pasar por momentos difíciles. Yo sé que no es fácil pasar por enfermedades. Pero la Escritura dice que por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Es más, yo estaba leyendo aquí en el libro de los Salmos, capítulo 119, en el verso número 49, dice el salmista que escribió aquí, por el Salmo 119 no fue escrito por David. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar en su palabra. Pero escuchen, verso 50. Ella, su palabra, es mi consuelo en mi aflicción. ¿Nota? Todos pasaremos por aflicción. Desde los días de David, desde los días de Adán, desde los días de Abraham y de Moisés, todos han pasado por aflicción. Por eso es que el pueblo de Israel nació de una aflicción. Por eso es que en los últimos días habrán dolores de parto, porque habrán aflicción. Pero ese es el último trabajo que se está haciendo en las piedras para que queden bien pulidas y ellas sean parte de aquel cuerpo maravilloso que en breve va a estar unido, va a estar en armonía, va a estar en paz. Por eso es que no se va a oír ningún instrumento de juicio, ningún instrumento de hierro, porque ya el trabajo habrá sido efectuado antes. Por eso es que en Hebreos capítulo 13, verso número 12, número 13, dice ahí que el Señor sufrió fuera de la puerta. Fíjense, lo crucificaron en el Gólgota, en lugar de la calavera, fuera de la ciudad, pero era siempre en las colinas del templo, Moria o Moriah. Ahí mismo. Y el Señor dice que nosotros tenemos que salir fuera del campamento como Él para llevar su vituperio. Cada vez que somos cristianos vamos a sufrir. Si usted dice que es hijo de Dios, va a sufrir. El enemigo no se va a quedar tranquilo si sabe que usted es hijo de Dios. Los que no son hijos de Dios no tienen mucho sufrimiento, pero los que son verdaderamente hijos de Dios van a pasar por momentos difíciles. Pero entendamos, cada situación difícil no es para hacernos la vida imposible, no es para desanimarnos, no, es porque se está haciendo un trabajo excelente, un trabajo eterno que solamente permitirá que seas parte del cuerpo de Cristo, del templo del Señor. Amén. Entonces en 1 de Pedro, capítulo número 2, verso 4, dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cristo fue rechazado, ¿no seremos nosotros también rechazados por ser verdaderamente cristianos? Un verdadero cristiano no es muy bienvenido a cualquier lugar donde hay pecado, donde hay inmundicia, porque Él es recto, Él es correcto, no porque Él sea que por su justicia se gana el cielo, no, eso es imposible. Ganamos el cielo por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Pero si somos del Señor, vamos a vivir correctamente. No concordaremos con esto, no concordaremos con este tipo de pecado o estos otros pecados, nada. Y eso nos hará llevar un vituperio. Cristo fue rechazado, nosotros también lo seremos. Y dice aquí, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. Una piedra escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas. Aquí está. Nosotros somos piedras vivas de ese templo. Por eso el título del mensaje es Las preciosas piedras del templo. Tú y yo somos piedras preciosas del templo del Señor. Dice, estáis. Estamos en ese verbo indica que hay una acción continua que va a llevar a un final. Estáis siendo edificados como casa espiritual. ¿Y estamos en un templo? Sí. ¿Para dónde reunirnos? Donde aprender la palabra del Señor, donde tener comunión, donde otros puedan llegar. Algún día tal vez ya no vamos a necesitar un templo, vamos a tener que reunirnos en un río, vamos a tener que reunirnos en una montaña, vamos a tener que reunirnos en un bosque o algo así, pero el cuerpo siempre va a continuar. Casa espiritual para un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús Cristo, o sea, Jesús el Mesías, por lo cual contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, fíjense, es el lugar de Sión, es la iglesia. Sión es Jerusalén, una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Entonces el mensaje es claro y aquí termino. Las piedras fueron preparadas con martillo y cincel, a través de manos fuertes y sin misericordia. Pero felizmente esas piedras fueron labradas a la perfección, o serán labradas a la perfección con las medidas indicadas y con la superficie solicitada por el arquitecto celestial. Todos los que están haciendo ese trabajo están obedeciendo a la orden del arquitecto celestial para que cada piedra encaje sobre o debajo de otra piedra preciosa en el templo. Cada piedra va a sufrir fuera de la ciudad, o sea, va a tener que pasar vergüenzas, va a tener que pasar momentos difíciles. Eso es figura del sufrimiento que los verdaderos creyentes experimentan al llevar el vituperio de Cristo. Llamarse cristiano no es fácil. De hecho, muchos ni siquiera se dan a conocer como tal porque podrían ser rechazados. Pero seamos firmes, porque nuestro testimonio puede hacer que otras personas se conviertan al Señor. Entonces, los sufrimientos y las pruebas son el medio utilizado para tallar esas piedras, para modelar esas piedras a la imagen del Señor. Todo ser humano, aquí escuche esto, todo ser humano que quiere o será parte del cuerpo de Cristo, del templo santo del Señor, necesita entender que pasará por sufrimientos en esta vida. Por dolor, por vituperio, por momentos amargos. Pero eso no es una desgracia, no. Es el medio utilizado por Dios para prepararnos. Y todo eso será aplicado duramente por personas profesionales del ramo. Hay gente que está de todo corazón para ofenderte. Él está haciendo un trabajo. Hay gente que te busca para calumniarte. Está haciendo un trabajo en tu vida. A veces hasta marido y mujer son utilizados a veces para hacer una obra en cada corazón. Padre con los hijos, hijos con los padres. Nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Ahí también somos tratados cuando tenemos que corregirlos, cuando tenemos que disciplinarlos, cuando tenemos que enseñarles el camino del Señor. Y qué difícil, qué dolor sentimos cuando tenemos que corregirlos, pero es necesario. O sea, cada situación es un trabajo que se hace. Recuerden que habían trabajadores de Salomón, nuestros hermanos también nos tratan. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con alguien por diferencia de temperamento o diferencia de ideas? Muchos dicen, ya no quiero ir más a la iglesia porque ahí solo hay hipócritas. No, no es eso. Es que todos fallamos. Nadie todavía es perfecto. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades. Aún pecamos, ¿sí o no? Pero todo eso va a ayudarnos, mutuamente vamos a ayudarnos. Hijos de trabajadores de Salomón, nuestros hermanos también nos tratan. Ellos también a veces inconscientemente, ¿verdad?,
o algunos pueden ser que conscientes de lo que están haciendo, de cómo nos están golpeando o nos están humillando. Independientemente de eso, tengamos el entendimiento que todo lo que sucede en nuestras vidas es para preparar la medida y la textura que cada piedra necesita para estar en su lugar. Y trabajadores de Irán, ¿verdad? El rey de Tiro, ahí también él preparando, ayudando. Gente que no es de la iglesia también nos van a ayudar, donde tú trabajas, donde tú te mueves. Habrá gente que va a hacer algo que te va a doler, pero todo ese trabajo es para el bien eterno. Y por los giblitas son los fenicios, también contribuyeron. O lo que es hoy el Líbano, está haciendo un trabajo en Israel. Entonces, todo ese sacrificio es compensado cuando cada uno de esos creyentes, esas piedras vivas y preciosas, serán llevados para ser encajados exactamente en su lugar en el momento del arrebatamiento. Así es que Dios les dé a cada uno de ustedes la gracia para comprender que este tiempo es un tiempo de limpieza, es un tiempo de dolores de parto, es un tiempo de angustia, sí, pero todo eso es solamente el inicio de la formación del templo del Señor. Creo que una de las razones por las cuales Jesús fue carpintero es para revelar que cada instrumento que Él usó, Él usará en nuestras vidas espirituales. Hay escuadras para ver si estamos a escuadra. Si no, con la madera va a usar el cepillo. Va a quitar un pedazo, otra vez escuadra. Y vamos a usar metro. Ay, no, está muy larga. Serrucho, ¿verdad? El carpintero, escuadra, metro, serrucho. Y va a usar también cepillo, martillo de uña, para arrancar algo que no debe, o para darle con un clavo para unir dos tablas, o la lija. ¿Cuántos? Imagínense, hay hermanos lija. Hermanos que son buenísimos cuando tratan con nosotros. No son así corteses ni nada, sino son duros, indiferentes. Hermanitos lija. Ahí están haciendo un trabajo especial, quitando toda la aspereza, quitando toda la viruta que debe ser quitada de nuestra madera. También ahí está el formón. El formón es un instrumento increíble. Es como un cincel, solo que para madera, ¿verdad? Y ahí está ahí. ¡Puc! ¡Puc! Quitando. También el Señor usó sin duda el formón y podrían hasta usar barrenos. En aquella época no habían barrenos eléctricos, pero eran manuales para abrir hoyos, agujeros, para algún propósito, y todo para perfeccionar su obra. ¿Dolorosa obra? Sí. ¿Dolorosa la obra que Cristo sufrió? Sí. Pero todo tiene un precio y el galardón es grande en los cielos. Y a través de las habilidosas manos de ese carpintero, la obra será perfecta. Y es incomprensible su ciencia, por qué hace las cosas. A veces no entendemos por qué estamos sufriendo, a veces no entendemos por qué estamos pasando por ese dolor, por esta enfermedad, por qué estamos pasando por estas circunstancias tan desconfortables y desagradables en la familia. Pero es por eso. Demasiada ciencia no la puedo comprender. Aprendamos que hay un trabajo que se está haciendo, y si nosotros decimos amén, Señor, a tu gloria y la honra, y somos humildes y nos sometemos, la obra va a ser terminada. Cristo es el templo verdadero. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como leemos en Colosenses capítulo 2, verso 9. En Él se reúne todo el Israel espiritual de Dios, de todo el mundo. Todo creyente es un templo vivo en quien habita el Espíritu Santo, según Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16. Queridos hermanos, ustedes son piedras vivas, y el Señor quiere terminar su obra en sus vidas, como quiere terminar también su obra en mi vida, y que todos nosotros estemos ya preparados. Si queremos irnos al arrebatamiento, pensémoslo bien, necesitamos dejarnos tratar, limpiar
y quitar todo aquello que no está correcto, porque queremos estar para siempre con el Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido tu bendición para tu pueblo. Te pido tu bendición para tu iglesia, para cada uno de los miembros, para cada una de las piedras vivas que están siendo preparadas con anticipación en un lugar específico, en sus propias casas, en sus propias familias, en su propia aldea, en su propia ciudad, en su propio trabajo, en lo que ellos hacen, Señor. Donde quiera que se encuentren, hay un trato, hay una nivelación, hay una medida. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos. Abre su entendimiento como tú abriste el entendimiento y los ojos de David para ver lo que estaba pasando, y a través de esa situación complicada y difícil, tú les revelaste la construcción del templo. Que ellos puedan ver las cosas preciosas que se están preparando en sus vidas, para que cuando aquel día venga, cada uno de nosotros sea levantado a los cielos y estemos así para siempre con el Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que este mensaje pueda quedar en sus corazones. Óiganlo más de una vez, porque esto puede realmente darles una base necesaria espiritual para soportar cualquier situación que venga sobre nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.